أهلا مرحبا بكم إلى درس اللغة العربية وثقافتها. Hola, bienvenidos a clase de lengua árabe y su cultura. En este tema vamos a tratar el alfabeto árabe que se llama alifato. Del mismo modo que la palabra alfabeto se remite a las dos primeras letras del abecedario griego, alfa y beta, el alifato debe su nombre a la primera letra de este abecedario, la alif. En árabe también se llama al-abjadiyya o al-hijá. Este tema se compone de dos partes, una más teórica y otra práctica. En la parte teórica que vamos a ver en este momento, podemos ver distintos aspectos del alifato, como son la direccionalidad, la línea de referencia o pauta, su carácter consonántico, su carácter cursivo y por último la lateralidad y la definición del texto. En la parte práctica haré una exposición de todo el alifato árabe en la que se podrá apreciar la correspondencia fonética de cada signo y la forma de escritura de estos signos dependiendo de la posición en la palabra, si está aislada, en posición inicial, media o final. ¿Por qué hablamos de alifato árabe y no simplemente de alifato? Porque estos caracteres árabes sirven de soporte a alfabetos de otras lenguas, solo que a veces difieren en algunos aspectos como signos especiales o alguna particularidad. Es el caso de lenguas como el urdu, que se habla en India y Pakistán, el kurdo, el farsi, que es el persa moderno, lengua oficial de Irán, y el caso del turco, que hasta principios del siglo XX utilizó los caracteres árabes y que a partir de esta fecha adoptó la grafía latina. Primero vamos a tratar la direccionalidad. Como la línea indica, el texto en árabe es de derecha a izquierda y al escribir tengo que mantener esta dirección en todo momento. Voy a escribir al-lugha al-arabiyya, que significa lengua árabe. Levanto el lápiz del papel para poner los puntos diacríticos y puedo volver hacia la derecha, pero el sentido de la escritura en árabe es siempre hacia la izquierda. Como en el caso anterior, puedo volver para poner los puntos diacríticos que nos distinguen ciertas consonantes de otras. Hay que habituarse desde el principio a mantener esta direccionalidad y, bueno, al menos presenta la ventaja para los zurdos que no se están tapando constantemente el texto que están produciendo al escribir. También es importante tener en cuenta a la hora de escribir en árabe lo que va por encima de la línea y lo que va por debajo de la línea. Al escribir, hay algunos caracteres que van por encima de la pauta o línea de referencia. Y sin embargo hay otros que, como esta, van por debajo de la pauta. Hay puntos diacríticos por encima y por debajo. Y esto nos sirve al principio no solamente para no torcernos a la hora de escribir, sino también para distinguir ciertos caracteres de otros. Es el caso de la letra alif, que es como un palito así, que se distingue de la letra lam porque tiene un rabillo por debajo de la pauta o línea de referencia. Por ejemplo, existe una letra que vamos a ver al principio, la ba, que va a ras de la pauta y tiene un punto diacrítico por debajo. Mientras que existe otra exactamente igual que va a ras de la línea y que tiene dos puntos diacríticos por encima, la ya. Por el contrario, hay
otra consonante un poquito más redondeada que va por debajo de la pauta y tiene un punto diacrítico por encima. Otra cosa que hay que comprender sobre el alifato es que es un alfabeto de carácter consonántico. Todo lo que está escrito son consonantes. Eso no quiere decir que no existan vocales, sino que normalmente no se consignan por escrito. En los textos normales editados no suelen aparecer, pero son unos signos que voy a escribir en blanco por encima, en algunos casos, o por debajo de las consonantes. Estos a su vez se complementan con unos signos auxiliares que voy a escribir en verde y que normalmente están por encima de las consonantes o entre la consonante y la vocal. El alifato se compone de 28 caracteres consonánticos, en realidad son 29, solo que uno de ellos pues no suele figurar, ya lo veremos más adelante, y tiene pues sus signos vocálicos. Normalmente los textos que están completamente vocalizados, esto sería un texto totalmente vocalizado, son textos especiales, por ejemplo el Corán, que necesita una dotación vocálica clara para que no haya equívocos, o textos escolares dedicados a la enseñanza, como puede ser este, o bien la poesía. Las consonantes son, digamos, el esqueleto de la palabra árabe, mientras que las vocales tienen una importancia, en cierto modo, secundaria. Vamos a ver un ejemplo de esta circunstancia, puesto que las palabras árabes, en teoría, la mayoría de ellas están formadas por 3 consonantes radicales. Por ejemplo, existe una raíz formada por las consonantes K, la T y la B, que designan a rasgos generales la idea de escribir. En árabe sería la consonante Kaf, la K, la Ta y la Ba. Bien, pues Kaf, Ta, Ba serían solo las consonantes. Si yo le añado la vocal a cada una de esas consonantes, que es secundaria, va después de la consonante radical. En árabe sería así, las vocales A. Tendría la palabra kataba, que significa escribir, y también la tercera persona del singular masculino del pasado. Él escribió. Sin embargo, yo puedo cambiar las vocales y decidir que la palabra en vez de ser kataba será kutub, que significa libros. Es decir, que la raíz triconsonántica puede variar de esquema morfológico, de paradigma morfológico, que tiene una determinada disposición de las vocales. Resumiendo, el esqueleto de la palabra en árabe es consonántico y las vocales tienen una importancia secundaria, más morfológica. Y en la sílaba de la palabra árabe, la secuencia lógica es consonante, vocal,
consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Esa sería la secuencia lógica y no vocal consonante. Por eso decíamos que el esqueleto es consonántico. Al final de este apartado seremos capaces de reconocer los caracteres árabes, habituarnos a la direccionalidad de derecha a izquierda y, por último, reconocer su carácter cursivo y consonántico. Aquí hay algunas referencias bibliográficas disponibles en Internet para aprender más sobre el alifato árabe. Hasta pronto.